Muy buenas, bienvenidos al Spiritual Podcast. Como sabéis, hablamos de realidades conscientes, de realidades que nos aterrizan a una conexión mayor con nosotros mismos. En este canal traemos a personas que aportan en ese sentido, sobre espiritualidad, consciencia, todo para llevarlo a tu día a día, para llevarlo a la realidad, para llevarlo a ese cambio consciente que queremos en nuestra sociedad, empezando por nosotros mismos. Salva, bienvenido. ¿Cómo estás? Estoy emocionado Uh-huh. por estar aquí, por esta invitación. Va a ser muy divertido porque al conocernos y vamos a investigar esas partes, ¿no? Va a ser toda una investigación Total. esta entrevista, este podcast. Salva es una persona que trabaja con personas en redes, pero detrás de cámaras. Monta todo lo que es la parte que vemos, ¿no? Después, o sea, el resultado final, pues el antes de ese resultado final. Has trabajado con gente pues, de renombre, ¿no? En las redes sociales que están muy relacionadas con el crecimiento espiritual, el crecimiento personal, el autocuidado, ¿no? También. El bienestar. Exacto. Salva, bueno, aparte tenemos una relación personal, así que súper feliz de que estés aquí. Salva es una persona súper interesante, ha estado muchos años dedicado al budismo, ha estado también muchos años dedicado pues, a un trabajo interno, ¿no? que luego nos contará si le apetece, detrás de un suceso pues, que lo podemos vivir con dolor, ¿no? Que es el que trascendió un familiar suyo. Y eso te empezó a tocar por ahí, te empezó a tocar la verdad, ¿no? de lo que es esta vida. Y Salva, bienvenido otra vez. Muchísimas gracias. Muy honrado de estar aquí, con muchas ganas de intercambiar experiencias. Si podemos ayudar a alguien, sería genial. Como hago con mis clientes, que al final se crean unos vínculos muy bonitos porque son proyectos que son muy interesantes, donde la base principal es el crecimiento personal y desde ahí se desarrollan los proyectos. En general son de emprendimiento y del mundo digital. Así que estoy muy familiarizado con todos los proyectos que incluyen esa parte, con coach, terapeutas, formadores. Y ahí estamos surfeando, ¿no? entre todo ese mundo digital y el orgánico, claro. Estamos hablando antes de encender las cámaras, ¿no? de tus ganas de estar delante de cámara, porque has conocido a muchas personas, muchos en este caso pues clientes, ¿no? Que al final pues acabas teniendo pues una colaboración, acabas siendo un trabajo en equipo. ¿Y qué me puedes decir que has aprendido de este trabajo en equipo, en estos proyectos conscientes? Sí, hay algo en mí que me persigue de siempre, es como no puedo evitar trabajar en equipo. Entonces para mí es muy importante tener esa capacidad de poder aportar en cada proyecto que entro. Me siento útil, sí. Para mí es una gran satisfacción poder aportar. Creo que es un valor añadido que hoy en día no solo se limita a que yo aporte en la parte audiovisual, sino en la parte más interna del proyecto, ¿no? Porque en esos tiempos de tanta IA, ahora está tomando mucho valor la parte más humana, ¿no? Y ahí es donde yo me muevo más a gusto, por todo el trabajo interno que llevo de estas últimas décadas. Ahí es donde me siento cómodo. Soy una persona muy visual, con lo cual la parte audiovisual forma parte de mi expresión. Me siento muy cómodo ahí, puedo aportar mucho, pero también de la parte más humana y de todo el crecimiento personal. Piensa que a veces trabajo con pues, personas, proyectos emprendedores que tienen la mitad de edad que yo, por ejemplo. Entonces, con esa experiencia de vida y con ese trabajo interno, me siento muy cómodo haciendo ese acompañamiento a todos mis clientes. Con lo cual, como te he dicho antes, se va más allá. Me gusta, ya sabes que me gusta lo profundo, ¿no? Como a ti, y se crean vínculos de personas muy interesantes y hay detrás un gran aprendizaje en cada proyecto. Con la gente que trabajas, todos tienen sueños, ¿no? Todos tienen ilusiones. Muchas veces tienen dudas de cómo plasmar sus sueños. Tú les acompañas en plasmar sus sueños, en conectar con ellos mismos de alguna manera, ¿no? Desde luego, porque esta parte empática que tengo me hace ponerme, en cierta manera, en sus zapatos y muchas veces les ayuda a bajar esas ideas.
Lo bonito que tú haces, porque yo pues le conozco, ¿no? Es que lo hace genuinamente. O sea, objetivamente, pues uno colabora con el cliente pues, para que salga bien el producto final y que al final pues todo el mundo gane, etcétera, etcétera. Y esto es propio, inherente, ¿no? Pero qué bonito que esto coincide siempre con el buen corazón, con las ganas genuinas de querer aportar al otro parte de ti. Y en ese compartir es como una especie de negociación. Total. Donde sale conjuntamente algo, ¿no? Sí. Y es esa unión, ¿no? que nos caracteriza. Total, pero además es que es una inercia que tengo innata, que no sabía que me iba a llevar por este camino, ¿no? Yo en la vida he hecho muchas cosas, pero al final el audiovisual lo que me ha ayudado es a expresar lo que yo soy de manera interna, ¿vale? He encontrado cierta coherencia interna y se ha expresado a través de lo audiovisual. Con lo cual, el proceso siempre es interesante. Yo siempre estoy aprendiendo. El audiovisual, la parte técnica, te hace estar mucho en el presente, ¿vale? Y luego aplicas la parte humana, ¿no? Toda esa parte más emocional, que por eso ahora he dado un pasito y estoy delante de la cámara, porque siempre he querido hacer esas preguntas profundas y saber las inquietudes de mis clientes que socialmente están reconocidos con esto que llamamos éxito, que es tremendamente relativo, ¿no? Entonces, bucear en esas capas de profundidad y que ellos me permitan, por la confianza que tenemos, me permitan entrar en sus vidas y yo pueda preguntarles esas inquietudes que al final hay muchas que forman parte de mí. Es que somos espejos. Totalmente. Entonces a ti te toca una parte de Es como trabajo. mágico. Es mágico. Es dar un paso más a esa profundidad en la cual nos encanta estar ahí, ¿no? Al final estamos hablando he flipado con lo que has dicho de la tecnología me hace estar presente. Claro. A ver... Tiene, o sea, lo digo Sí. porque tiene mucha verdad. O sea, al final te hace estar fluyendo con lo que está en cada momento, ¿no? Y estar ahí presente para que todo salga fluir. Exactamente. O sea, es un flow, ¿no? Es una... Bueno, aquí hay una movida, ¿no? Porque yo soy Sol en Virgo, ¿vale? Vale. Pero no me identifico para nada con Virgo. O sea, no tengo esa parte de estructura, tengo otras cosas, tengo la parte más creativa desarrollada, pero es como un superpoder, ¿no? Virgo es perfeccionista. Sí, estructura, busca... orden. Bueno, no estaría yo ahí en ese estereotipo, ¿no? Pero a la misma vez de que Bueno, pero es tu esencia. Es mi esencia. Bueno, sí que considero que soy una persona muy mutable. Muy mutable. Vale. Con lo cual, me encanta estar aquí compartiendo este momento. Soy súper consciente. ¿Ascendente eres? Libra. Libra, ¿vale? ¿Qué aporta ahí el Libra al Hay, ascendente? bueno, mucha, ¿cómo te diría? El equilibrio es unión de Totalmente. diferentes piezas. Sí, totalmente. Hay un balance, ¿no? Hay una conciliación, una energía de conciliación, claro. Digamos, pacificador, esta figura de que siempre busca el balance entre varias energías, ¿no? Y muchas veces te das cuenta que a lo mejor que no puede ser. Y ahí entra la aceptación de observar que esas situaciones, aunque tú a nivel energético quieras moldearlo o quieras, pues cada uno tiene su forma de hacer, su camino de proceder y de gestionar las emociones y las situaciones, ¿no? Hay una cosa que no puedo evitar, es un poco más morbosa, que quiero preguntarte. O sea, las personas que vemos, no sé hasta qué punto puedes dar nombres, ¿no? Pero bueno, podéis entrar a su perfil y veis con las personas que trabaja Salva. ¿Hasta qué punto es real la persona que vemos en los vídeos con lo que es luego la persona que tú conoces? Y entiendo, siempre que hay una cámara delante, todos de alguna manera cambiamos. Todos tenemos una conciencia de que esto se está preparando para poder ser entregado a través de los medios tecnológicos y hasta aquí todo correcto. Todos nos vestimos de gala y jugamos dentro de estas normas, ¿no? Pero entregándolo desde la realidad. Pero ¿te has encontrado personas que son una cosa con la cámara encendida y otra con la cámara apagada? Claro, por supuesto. De hecho, tengo un vídeo de tomas falsas que podría pedir dinero por... No, es broma. Habrá más de uno que se le habrá puesto el culillo así ahora. Es broma. Bueno, a ver. Como norma general, sí hay bastante coherencia. Hay bastante coherencia.
La verdad que he vivido momentos tensos y complicados cuando las situaciones, ante situaciones muy densas y complejas, y sobre todo cuando hay la parte económica está por medio, ahí es donde realmente se ve si la persona está realmente trabajada y ves cómo gestionas, ¿no? El hecho de entro en un equipo, trabajo durante un tiempo, ofrezco mis servicios, a veces continúo trabajando con ellos, pero a veces salgo del equipo, ¿no? Con lo cual yo, digamos que a mí no me influye, o sea, yo entro con mi forma de ser, con mi forma de hacer, y entonces yo me encuentro un campo energético, ¿vale? Con lo cual, al entrar y salir, mi visión externa me permite ver muy bien qué está sucediendo ahí en ese momento. O sea, todavía no estoy como intoxicado, ¿no? O influido por esa parte por ese trabajo en equipo, ¿no? Vengo con toda mi individualidad, ¿no? Mi independencia. Y entonces eso me permite observar muchas cosas y me fijo mucho en los detalles, ¿no? En cómo hablas, qué dices, sobre todo en cómo lo dices, ¿no? Y si realmente las cosas salen del corazón, ahí es una parte muy intuitiva que yo tengo. Y sí, he visto muchos desajustes por situaciones tensas, muy densas, que son complejas de gestionar. Pero también he visto toda la parte contraria. He visto cómo fluyen estas personas, porque claro, obviamente si tú estás vendiendo crecimiento personal, se presupone que tú eres una persona versada y que se mueve bajo esos Sería valores. lo coherente. Lo coherente, pero claro, como nadie somos coherentes 100%, entonces ahí hay unas horquillas, ¿no? Que se mueve y muchas veces hay sorpresas. A mí me sorprende la capacidad que tienen de reaccionar y de fluir ante la adversidad. O sea, que en general es coherente, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, siempre hay la excepción. Y todos... yo, más que por morbo, que era la pregunta, es también por traer verdad, ¿no? Cuando nosotros llevamos proyectos conscientes a la realidad, también tenemos una parte de que transitamos dentro de esa coherencia. Es coherente Sí. no ser equilibrado continuamente. De hecho, no existe el equilibrio sin un desequilibrio. Es como cada vez que damos un paso, entra en parte un desequilibrio, ¿no? Pero ahí compensamos y todos tenemos a veces ese paso que a veces no es perfecto, ¿no? Y yo creo que es para alejarnos del sufrimiento y conectar con ese amor, también vernos como una persona que en un momento dado pierde los papeles y no pasa nada. Y no pasa nada, ¿no? Otro caso es la persona que te vende una coherencia y luego realmente en su vida, en el 90% de todos los aspectos, no sigue esa coherencia, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque en redes sociales se vende una perfección, y del mundo espiritual y del mundo relacionado con el crecimiento personal más bien, coaching, bienestar, por ahí se venden a veces como como unas verdades absolutas, y si hay alguna verdad absoluta es que no existen las verdades absolutas. Entonces, yo te quería rascar un poco por ahí, porque tú que estás viviéndolo desde dentro, estos proyectos, ¿no? ¿Cómo sientes? ¿Cuál es tu temperatura de las redes sociales hoy en día? En general, si no hay un alto grado de coherencia, es complicado que no se acabe viendo, ¿no? Las vergüenzas. Al final siempre hay alguna acción o algún error que se comete y al final se acaba viendo. No suele sostenerse mucho en el tiempo, cae por su propio peso. Entonces, claro, es que mi nicho como la base... Yo creo que tú ya traes un tipo de sí, persona. Exacto. Yo ya creo está. exactamente. Ha habido... No me llegan ofertas de proyectos en los que yo no esté alineado. Ya es que no me llegan. Es algo... No sabría muy bien cómo explicarlo, pero ya Sucede. Es una verdad. Sucede, lo disfruto, digo, qué bien, porque me encanta esa primera reunión que tengo, pues siempre recibo un mensaje. Yo trabajo mucho de forma orgánica, jamás he hecho publicidad. Ahora quizás debería empezar a hacer un poco de publicidad para que se vean mis servicios. Me ha llegado siempre del boca a oreja, ¿no? De forma muy, muy orgánica. Y cuando te llega ese mensaje, vengo de parte de, ¿no? Que es maravilloso, ¿no? Es una de las mejores referencias o testimonios, ¿no? Que podemos decir para seguir desarrollando tu trabajo. Y yo siempre
quiero quiero ver a esa persona y quiero hablar con esa persona. A ver qué surge dentro de mí cuando veo a esta persona, Claro. y conocer los valores de ese proyecto, ¿no? Hacia dónde va. Es que podríamos ver todo esto como simplemente una fábrica de churros, donde tú colocas las cámaras, plantas los micros, le das a grabar Sí. y ya está. Y no es verdad, detrás de cámaras, previo, hay un trabajo personal de cada una de las personas que están implicadas alucinante. Yo mismo en este proyecto del Spiritual Podcast, que es como muy al inicio, vengo de haber hecho otros inicios, de haber reconectado, de haberme dicho, mira, ahora necesitas más tiempo a hacer esta parte que no está delante de cámaras, sino detrás de cámaras, a nivel personal con otras personas, charlas, encuentros, cosas que no tienen nada que ver con estar subiendo el contenido. Y en otros momentos sientes que eso tienes que decirlo al público, ¿no? Y hay momentos en los que las personas que forman parte de tu entorno son vitales. Entonces, tú eres parte de ese entorno. No eres simplemente llamo al de la cámara, llamo al que medita. No. Medita. Totalmente. O sea, incluso... Es que, claro, es perfectamente... Me pillas por donde voy, ¿no? O sea, Sí, es el equipo humano, es el calor. Claro. Es el calorcito. Sobre todo, o sea, hay partes del audiovisual que es como has dicho. Hay gente que se pone detrás de la cámara, le da a grabar y simplemente es un trabajo, porque en según qué tipo de eventos no se necesita esa profundidad. Es simplemente hay un aspecto técnico que hay que cubrir, nada más. ¿Vale? Un aspecto visual, de audio, que se vea todo bien, que se vea como el cliente quiere, ¿no? Pero en los proyectos donde se pone en juego ayudar a las personas desde una parte diferente a lo que Es que un reconocemos evento, socialmente. perdona, que te interrumpa. Sí. Un evento es como ir a grabar una boda loca. O sea, ¿no? Es como... Claro. Es algo, pero una cosa es eso y otra cosa es, poco más por donde iba yo, que es el grabar esos podcasts o ese contenido que identifica a la persona, no solo el space show, ¿no? Cámaras de acción, ¿no? Es como, claro, es marca personal, yo diría que marca humana, ¿no? O sea, que es lo que realmente está ahí. Al final la gente te acaba comprando por lo que tú eres, porque hay mucha gente que hace lo mismo que tú, con la misma calidad, pero no eres tú. O sea, nadie te puede ganar a ti mismo siendo tú, ¿sabes? Y tú eres tu propia limitación. Claro. O sea, al final. Y siempre buscando, por lo menos personalmente me pasa a mí, siempre buscando tu mejor versión. Pero a todo. O sea, mi mejor versión fregando los platos, mi mejor versión detrás de la cámara, y ahora estoy buscando mi mejor versión expresando delante de la cámara. Lo llevas bien. Bueno, es eso. ¿Cómo es siempre... Yo me acuerdo cuando corría en bicicleta, me decían... Y decía... ¡Buah! He llegado el 300. Dice... ¿De 1000? Decía, tío, el 300 de 1000, tío, pero el 300, digo, ya, tío, pero ¿cómo estás tan contento? Digo, es que yo lo he dado todo, ¿sabes? Claro. Lo he dado todo y he llegado al 300, exactamente. Contigo mismo. Para mí es suficiente. Claro. 100%, o sea, al final se trata de tu propio desarrollo en lo que a ti te gusta hacer. Claro. Y es antes cuando has dicho lo del éxito, que podríamos discutir, ¿no? Sobre el significado del éxito. Para mí es eso el éxito. Para mí es hacer aquello que te gusta, que puedes, la medida de lo posible también, compartir con los demás, y en el proceso de hacerlo eres feliz. O sea, conseguir poder hacer eso el máximo de tiempo posible es el éxito. Es eso que tú entregas a ti mismo a través de acciones concretas, ¿no? Entonces, eso luego puede venirte repercutido con dinero, con reconocimiento, todo si hay una coherencia en la sociedad que vivimos, en el mundo que vivimos, pues al final te trae ese dinero, pero no con que sea un dinero suficiente como para vivir coherente a ese éxito. Sí, porque al final es el resultado final, que es la parte económica, que es otro medio de intercambio de energía. Una de las cosas que más me ayudaron era, claro, yo cuando voy a una formación, aparte de grabar, también aprendo lo que hay en la formación y luego cobro, ¿no? Por estar allí cuando hay gente que va pagando. O sea, por eso me siento súper afortunado. Por eso creo estos vínculos con estos profesionales, con estos clientes. Entonces... Luego todo eso me sirve a mí para aplicar, y era el tema de desapego al resultado. Yo lo estoy haciendo con corazón, lo estoy haciendo con mi mejor energía, con mi mejor intención. Soy consciente de ello y a veces sale bien y a veces no sale tan bien. Y luego, pues, ¿qué tengo que poner yo? Pues cómo gestiono eso, ¿no?
¿Cómo gestiono eso? Yo pongo la intención, en budismo, esa es la bodhicitta, ¿no? La verdadera intención, tu verdadera motivación, ¿dónde la pones? ¿Qué es para ti lo verdaderamente importante? ¿Dónde pones tú todo tu foco y tu energía? Luego quizás la vida dispone, ¿no? No consigues a lo mejor lo que quieres o deseas, ¿no? El deseo de conseguirlo, y si lo consigues, bien, lo celebro. Y si no lo consigo, intento aprender y gestionar y ver qué me está moviendo ese rechazo o ese cliente que a lo mejor no ha quedado tan contento. ¿Qué puedo hacer para revertir esa situación por mí y por mi cliente, obviamente, ¿no? ¿Por qué? Porque esto repercute en terceras personas, que son los clientes de mi cliente, ¿vale? Que sería el producto final. Y al final es un intercambio de energía, un intercambio de acciones en el cual muchas veces no somos conscientes de lo que impactamos en nuestro entorno. Esto es muy importante entenderlo. No somos conscientes del impacto que tienen a veces nuestros actos, nuestras palabras. Nosotros somos nosotros por lo que también han sido otros. Y a su vez otros son lo que son porque han pasado también una serie de vivencias, de compartir. Al final yo veo el trabajo como algo que te pone al servicio de los demás. Ponerte al servicio a los demás a través de lo que tú eres, de lo que tú quieres, de lo que te gusta hacer. Entonces, hoy en día cobra muchísimo sentido estar acompañando a personas en proyectos conscientes y aportar esa visión también y ese calor. Es que yo lo veo como un calor que acompaña, un calor que abriga, que sostiene. Al final todos ponen mucha ilusión en algo, ¿no? Y para que se vea al final en unos K o en unos megas, ¿no? O sea, Sí, unos gigas. En unos segundos. Y en unos segundos. Y es así de exigente, porque yo creo que tú también debes de vivir situaciones exigentes, ¿no? Sí, y tanto. Y también a la vez también tan gratificante, ¿no? Claro, obviamente hay momentos en un evento, por ejemplo, hay momentos que no puedes descuidarlos, que tienes que estar antes de que sucedan, porque además eso se desarrolla, se trabaja también. Es muy curioso, hay uno de los mejores fotógrafos en España que he trabajado con él y José, le mando un saludo. Foto Instantes. Tiene una capacidad de intuición y de velocidad para captar esos momentos que yo jamás lo había visto. Entonces, trabajando con él prácticamente durante un año, nos encontrábamos en las mismas situaciones, él haciendo la foto, yo grabando el vídeo en ángulos diferentes para no molestarnos y captando ese momento. Y dices, ¿cómo lo has hecho? Dice, no lo sé, pero lo he hecho. Es conexión. Lo he sentido, exactamente. Ahí es cuando tú estás hablando de estar conectado al presente. Totalmente. La conexión, ¿no? Porque dices, al final es que el tema, como tú decías antes, que dices, o sea, ¿qué es la espiritualidad? ¿No? Pues para mí es eso, es conexión con uno mismo, conexión con un entorno, con la naturaleza, ¿no? Y al final es que no te lo puedo llegar a explicar con palabras, porque al final es mi experiencia, ¿no? Que seguramente es diferente a la tuya. Yo a veces no tengo palabras. Yo la primera vez que sentí la unidad, con un gran lloro, en un momento muy complicado de mi vida, sentí la unidad, tío. Es que no te lo puedo explicar. Ese satori, esa emoción interna, esa paz, eso, bueno, lo estoy recordando ahora y se me está poniendo el cuerpo, o sea, me estoy emocionando, ¿sabes? Pues yo he vivido eso en un evento, viviendo catarsis de personas, viviendo momentos emocionales increíbles, y lo he vivido a través del ojo de la cámara. Yo siempre doy las gracias cuando estoy en un retiro o en una formación, siempre doy las gracias porque me permitan entrar en su intimidad a través de mi cámara, ¿no? Tengo tengo un monitor, tengo un ojo de 3 pulgadas, ¿no? Que digo, y todas esas imágenes pasan a través de un aparato, es una cámara, y van directos a mis ojos, y directos a mi cerebro, y directos a mi corazón. Y estoy viviendo una situación donde la persona que está delante está viviendo un proceso de catarsis duro. Un segundo después me desplazo a la persona que está al lado, que está viviendo otro momento alegre, con lo cual muchas veces tengo que disociar un poco lo que estoy viendo con lo que estoy sintiendo y tomarme mis tiempos. Porque al ser una persona sensible,
ahí a veces me cargo mucho, porque se mueve mucha energía y esto lo que hace es que dejé los eventos multitudinarios porque al final me ponía malo. Claro. O sea, a partir de 1.500 personas, yo el primer día ya lo pasaba muy mal, porque además estaba en una posición que tenía que estar detrás del host, detrás del cliente, grabando todo el escenario, la parte de detrás de él y todo el público, con lo cual había una proyección de energía sobre el escenario que a veces era como, wow, digo, ¿estoy andando? ¿O estoy volando? ¿Qué sucede, no? Y la verdad es que terminaba realmente agotado. Agotado, excitado, con la dopamina por las nubes y luego decía, bueno, qué fatiga, ¿no? Y luego venían estos, a veces no, pero dije, voy a hacer cosas más de petit comité. Menos personas, donde pueda entrar mejor en el campo a trabajar, porque esa es una de las partes que también valoran mucho mis clientes, es que ayuda a sostener el proyecto, ayuda a sostener la dinámica con mi presencia, eso me dicen. Y así me siento yo también. Sueltas muchos conceptos budistas. Bueno, claro, normal. ¿Por qué? Es algo que, bueno, la filosofía budista, religión budista, llámalo como quieras, forma parte de mi vida desde el año más o menos 2010, que entré en contacto gracias a un grupo de amigos. Yo venía de un proceso de un cuadro ansiodepresivo muy, muy grande. Me gustaría este apartado que vamos a hablar de budismo, que lo explicaras con todo detalle si te apetece, porque es muy interesante. Hay una visión del budismo a veces como compleja, ¿no? Como todo en la vida. Entonces, ¿cuál es tu visión del budismo? ¿Cómo llegaste al budismo? ¿Qué te ha aportado? Primero me impresionó el budismo, es la parte más ortodoxa del budismo, me impresionó, las formas del budismo me impresionó, la forma de hablar del budismo, todo me impresionaba, porque eran colores diferentes, ritmo diferente, conceptos diferentes que no había escuchado y un bofetón de honestidad en la cara brutal. Entonces, después de llevar un proceso interno de un cuadro ansiodepresivo muy grande... ¿Tú estabas en una situación... Sí. ¿Depresiva, ansiosa? O sea, exacto, sí. ¿Puedes explicar el origen? Sí, con 29 años, creo que es el retorno de Saturno, creo que es. Puede ser, a nivel astrológico. La mitad de... falleció el que era un familiar mío, un ex-suegro. Falleció de un día para otro. Tenía un proceso de enfermedad, pero falleció. Y fue, digamos, la primera vez que yo entré en contacto con la muerte de forma tan directa. Entonces, como para mí siempre había sido un tema tabú, o mi mentalidad o mi forma de ser era como que yo jamás iba a vivir eso, no tenía conciencia, simplemente la visión de mi vida la podías observar un poco por aquí, nada más. Había este tipo de apertura, ¿no? Que era una pareja, un piso, un coche, un trabajo, un estatus, ¿no? Familia. Y de ahí no salía, ¿no? Además, viviéndolo de una forma muy automática y muy sometido al sistema de creencias en el cual me había educado. Con lo cual, cuando llega esta experiencia que yo la viví de forma traumática, no tuve la capacidad de gestionarlo. Con lo cual, caí en el infierno, que se le llama, caí en ese cuadro ansiodepresivo tan grande que me hizo perder el sentido a la vida. Después de estar yo diría que un par de años de médico en médico y de tratamiento en tratamiento, conozco una serie de personas que cambio dinámicas de mi vida. Dejo de hacer lo que hacía y comienzo a incluir cosas nuevas. Por ejemplo, hacer yoga, hacer pilates, y me encuentro pues una profesora que era practicante budista, y yo no tenía ni idea, que cuando acaban las clases se hace un poco de corrillo, ¿no? Y se hace como una especie de terapia, porque al final era intercambiar. Esta persona me comienza a hablar de una forma tan honesta y sin conocerme me decía lo que estaba sucediendo dentro de mí. Yo dije, pero ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede saber lo que está sucediendo dentro de mí si no me conoce? Y ella me decía, pues porque yo he pasado por eso, ¿no? He pasado hace unos años por ese... Y yo le he dicho, ¿y qué has hecho? Y dice, pues mira, pues yo empecé a ir a un centro budista en Barcelona. Bueno, primero sus inquietudes le llevaron a investigar, a buscar en libros,
Y cuando dio con un libro de budista dijo, oh, esto me resuena tanto que yo quiero vivirlo en persona. Y fui a parar al primer centro budista tibetano que se abrió en España y con la primera lama que se ordenó, creo que fue aquí en España, la primera lama, creo que fue en el 80 y pico, o el 90. O sea, digamos que... No hace tanto realmente. No hace tanto, pero fueron los pioneros aquí en España, ¿vale? Venían de Akon Turku Rinpoche, un Rinpoche que tenía... Que estaba en el norte de la India y vino a Gales, creo que fue Gales o Escocia, que tienen allí digamos el centro. Y fui a parar aquí al barrio de Guinardó, en Barcelona, Carrer de la Montaña, y entré en contacto con la Sangha, con un grupo de personas que cuando llegaban al centro dejaban sus corazas en la puerta, se descalzaban, hacían unas postraciones que no entendía, en un marco visual brutal. Granate, con tancas a los laterales, con deidades airadas, con todo tipo de deidades que yo no sabía ni lo que era, y con una serie de... El Salva se decía internamente, me he metido en una... ¿Dónde me he metido? Claro, o sea, yo vivía con miedo, vivía con ansiedad. Ahora se conoce más el budismo, pero claro, No, claro. Para ti en ese momento fue un Para impacto. mí ya el olor a incienso, o sea, claro, no es lo mismo entrar en una iglesia que entrar en una gompa budista. Es totalmente diferente. Ahí, o sea, no entiendes nada, ¿sabes? Sí. Pero entras. Porque hay algo que te están diciendo, prueba, entra, hazlo. Esto es un punto muy importante y me gustaría hacer una inflexión porque es muy importante en la persona que soy yo ahora y la misión y todo lo que estoy haciendo es recoger esta sabiduría milenaria que de alguna manera la tenemos arrinconada en nuestra sociedad como, voy a hacer este tema, voy a hacer budismo, voy a hacer este retiro, voy a encender un incienso, en vez de coger esa información milenaria de maestros tras maestros, que ahora explicarás, Sí. que aporta tanto a una visión vital que precisamente conecta luego con todo, para que todo lo que te tenga que suceder, suceda pues sin ese apego, sin ese sufrimiento. Y bueno, sigue, por favor. Bueno, realmente, o sea, el primer día para mí fue muy impactante porque no entendía absolutamente nada. Me entraron ganas de irme, muchas veces. Me entraron ganas de irme, pero no sé cómo explicarte. La energía que hay en una gompa, en este linaje es el Karma-Kayu, que es uno de los 4 linajes que hay de budismo tibetano, es el linaje de los grandes yogis, con lo cual es un linaje de mucho trabajo interno. No se adorna nada, se trabaja duro, ¿no? Yo le digo, son los vascos del budismo, ¿sabes? Cuando te sientas en una gompa sobre un cojín, empiezas a sentir cierta calma, cierto kaliu, ese calorcito del que hablabas antes, ese recogimiento, ¿no? Porque la energía que emana ese monje budista o ese lama o ese rinpoche, con su sola presencia ya está haciéndote despejo de un montón de cosas que tú comienzas a sentir, ¿no? Simplemente su forma de hablar ya te confronta contigo mismo. O sea, no hablan por hablar. Cuando expresan con un sentido, con una utilidad, que es ayudar al otro. Y además lo hacen de forma lenta, con lo cual tu cabeza te explota, ¿no? Tu aceleración interna que llevas, tu proceso de ansiedad que llevas, tu velocidad interna, tu desorden, tu desequilibrio al sistema nervioso, ya estás trabajando eso. O sea, pones el peso de tu cuerpo, comienzas a conectar con tu cuerpo, te das cuenta, empiezas a tomar conciencia que estás sentado, no sabes cruzar las piernas, te duele todo, pero cuando empiezas a recibir esa información, es como la sensación de cuando coges un libro al azar, abres una página, la miras y dices, ¿la han escrito para mí? ¿Esta página es mía?
pues todas las enseñanzas que salían de ahí, decía, esto lo reconozco en mí. Este sufrimiento lo reconozco en mí. Este apego lo reconozco en mí. Cómo funcionan las emociones, cómo funcionan los sentimientos, qué te lleva una cosa a otra. Cómo tanto conocimiento ha estado ahí y ahora me siento honrado de haberlo recibido. Porque ese proceso de confrontar todo lo que me estaba sucediendo me acompaña a día de hoy. Aunque no practique el budismo como lo practicaba en aquellos años. Cada día me acuerdo de ese linaje, de esos maestros, de esa energía y de ese aprendizaje. Y cómo no, todo ese conocimiento, ¿no? Que me decían, oye, lo que te sea útil, te lo quedas. Y lo que no, lo dejas. No te cargues, ¿no? De hecho, he dejado de leer libros de maestros tibetanos hace un tiempo. Dejé de leer porque tenía tantas herramientas, tenía tanto conocimiento que dije, bueno, ahora lo que toca es aplicar todo esto en mi día a día. Muy sabio. Y eso es lo que llevo haciendo estos últimos años. Y esto es lo que te lleva a tomar decisiones y a tener ese valor para cambiar esas situaciones. Y en cierta manera, no sé hasta qué punto, yo siento que llevo las riendas un poco de la vida, ¿no? Porque podemos hablar del libre albedrío, ¿no? Que hasta qué margen de libre albedrío realmente tenemos y qué es destino. Pero realmente a mí me ayudó muchísimo a comprender qué es lo que me estaba sucediendo y recuperé ese sentido de la vida y ¿qué pasó? Que lo que antes era esto empezó a abrirse. Magia. Increíble. ¿Recordaste tu esencia? ¿Recordaste realmente el sentido de estar aquí? El origen, ¿no? ¿Qué 3 enseñanzas, 4 o 5, si pudieras darle a alguien que quieres, que ves que está sufriendo, le darías? Madre mía. Bueno, no sé, quizás... quitarle... Mira, hay una cosa que a mí me ha funcionado mucho, pero también entiendo que cada uno tiene un software diferente y llega a este plano con un software diferente y con unas capacidades diferentes que hacen que pueda gestionar sus emociones mejor o peor, o que vaya más a favor o en contra. A mí una cosa que me funcionó bastante bien, creo que es una cosa que aplico mucho, es quitarle solidez a las cosas, ¿no? Realmente, cuando estás muy metido en el yo, cuando estás muy en el ego, adoptas una posición muy a la defensiva. Cuando tienes herramientas para poder disociarte o tomar perspectiva, puede ser, yo hago gravel terapia, cojo mi bicicleta de gravel y hago mi terapia y esto me ayuda mucho a relativizar todo lo que me sucede. Con lo cual, hay un proceso de aceptación de lo que está sucediendo y de soltar. Eso fue un aporte importante, ¿no?, que te dio el budismo. O sea, eso, claro. ¿en el budismo lo llaman así o tiene un nombre? Sí, es a través de la meditación, porque claro, yo dije, yo quiero aprender a meditar. Dice, no, tú primero tienes que aprender a relajarte. No puedes entrar tan a saco dentro, ¿no? Porque te vas a volver loco, ¿no? Hasta incluso el hecho de cómo colocas las manos es para profundizar más hacia adentro. Si las colocas así o si las colocas aquí. ¿Qué posición sería? O sea, dame alguna posición así de budismo y de esas lecciones. La posición de semiloto, por ejemplo, para mí es maravillosa. ¿Vale? Porque de una forma natural, cuando colocas la espalda recta y el mentón lo tiras un poquito hacia abajo, digamos que despejas toda la parte de la columna vertical, con lo cual el wifi, el cable funciona muchísimo mejor. Muchísimo mejor. Es una posición que al principio es incómoda porque nunca la has practicado. Semiloto sería como cruzar las piernas así, para que lo veamos. El loto completo sería cruzarlo. Una encima de la ¿vale? otra. Que esto ya es máster, super pro. ¿Vale? Pero esta posición, al final, colocando las manos sobre las rodillas, es una posición que te ayuda muchísimo a tomar conciencia de tu cuerpo. El peso de tus... O sea, notas tus isquiones, ¿vale? El peso de tu cadera, cómo se asienta. La colocación del cojín es muy importante porque cogiendo un poquito de ángulo, ¿vale? Levantando un poquito la parte trasera, el cojín hace que cojas un ángulo y tu posición de la espalda sea más recta y más cómoda.
¿vale? Vale. Y luego cuando ya haces esto es muy básico, ¿no? El Shiné te ayudan a hacer la meditación básica, que es meditación Shiné. Luego ya pasas a hacer visualizaciones con las prácticas, pero la parte básica es que deberían saberlo, los colegios deberían de enseñarlo, porque te ayuda muchísimo a tomar conciencia y empiezas a percibir qué sucede en tu cuerpo primero y luego qué sucede dentro, ¿no? Que se utiliza la respiración para anclar, para ir trabajando la mente, igual que en el gimnasio, se ancla a través de la respiración, a través de un sonido. El mindfulness se hace a través de un objeto, por ejemplo, y vas entrenando tu mente. ¿Qué pasa? Que tu cuerpo comienza a vivir y a experimentar situaciones diferentes. Si tú estás acostumbrado a un ritmo de vida vertiginoso, en el cual la superficialidad, el ritmo, el estatus predominan sobre tu vida, eso genera a la larga un estrés que al final tu cuerpo te va avisando. Entonces, cuando tú paras, tu cuerpo empieza a vivirlo desde otro lugar al principio y se pasa. Si tú estás muy nervioso, no recomiendan meditar, porque es ir hacia adentro, es conectar contigo. Hay que hacerlo de forma más paulatina. Hay gente que lo hace a través del cuerpo, a través del movimiento, medita a través del cuerpo. Con lo cual, para mí es una herramienta indispensable para mantener ese equilibrio interno. A mí es lo que más me funciona. Con lo cual, lo que te decía antes, no es disociarme, es coger, o sea, yo vivo la emoción, atravieso la emoción, pero no dejo que me arrastre. ¿Entiendes? No le doy más solidez, no añado más tóxico sobre lo que ha sucedido. Cuando no añades, la intensidad baja. Cuando baja la intensidad, tu perspectiva crece y tu capacidad de observar te ayuda a tomar decisiones, digámosle, con sentido común para ti, ¿no? O sea, dirías que el huir lo que hace es que se repita otra vez esa emoción de otra manera, que acumules estrés. Eso lógicamente está en el cuerpo, en tu ADN, se instala en tu cuerpo físico. Totalmente. Y a nivel pues emocional eres una olla a presión, ¿no? Entonces, claro, cuando atraviesas esa emoción, por dolorosa que sea, la experimentas a través de estas prácticas, ¿no? De este trabajo de meditación, te da herramientas para luego crecer a través de ese problema, ¿no? A través de esa emoción a la cual tú mismo has creado, ¿no? Dejas de ser reactivo de forma automática. Eso va muy bien para ganar unos segundos. Va muy bien para ganar unos segundos y dar un paso correcto, con una visión correcta, una acción correcta. Vale, es muy subjetivo, pero me gustaría, si quieres, recoger la sabiduría budista y que me digas como 2 o 3 tips, ¿sabes? De esa... que yo sé que esto es antibudista pedir esto, supongo. Bueno, de hecho es que hay muchos nombres que ni me acuerdo de las técnicas. Pero es que yo creo que hay una invitación, ¿no? A conocer todas estas culturas milenarias, esta sabiduría milenaria, pero no sirve simplemente que tú nos digas 3, ¿no? Pero en la medida posible para que cualquier persona que nos pueda escuchar diga, oye, voy a averiguar más, voy a realmente saber qué es esto de lo que está hablando Salva. Bueno, al final todas las enseñanzas tienen algo en común, que van redirigidas al amor y la compasión. Chenrezig, Avalokitesvara, ¿no? La emanación del amor y la compasión, el mantra de Om Mani Padme Hum. Simplemente que busquen qué significa Om Mani Padme Hum y a partir de ahí que sigan los siguientes pasos hacia las 4 verdades que ennoblecen y hacia las diferentes técnicas que hay, trabajos que hay, ¿no? Hay uno de los trabajos más potentes que he realizado, es Tonglen, creo que lo he dicho bien, ahora no recuerdo muy bien, pero es trabajar con el sufrimiento del otro, ¿no? Creo que esa es una de las prácticas más conmovedoras y que hace que realmente empatices y te coloques con el sufrimiento. Es trabajar con el sufrimiento, hacerlo tuyo, transformarlo y devolvérselo, ¿vale?
Una de las cosas también muy, muy interesantes es trabajar delante de un espejo, mirarte delante de un espejo en posición de semiloto y observar y ver qué surge, ¿no? ¿Qué surge cuando estás durante un tiempo, el que tengas, observándote a ti mismo? ¿Aguantas tu Y mirada? esto se hace en el También, budismo. sí. Después, una vez también me acuerdo de una práctica muy interesante que mezclaba mindfulness con el linaje Gelupa, que es el de Su Santidad Dalai Lama, Susan, para los amigos. Fue brutal, ¿no? Porque te colocan delante de otra persona que no conoces nada, que vas a hacer un taller, y te dicen, observa a la persona que tienes delante. Bueno, esto es una práctica muy común y muy habitual, pero esto la hice hace como 15 años. Dice, ¿qué es lo que te mueve, no? ¿Qué estás proyectando sobre la otra persona? ¿Qué estás en juicio? ¿Qué pones en juicio sobre la otra persona? Dice, la otra persona ha habido un momento de su vida que era un bebé. A mí cuando dijeron es un bebé, dices, dejémonos de hostias. Qué fuerte, tío. Dejémonos de Ahora te hostias. cuento por qué. Hemos sido unos bebés totalmente dependientes. Hemos pasado por ahí todos. Y luego se ha generado una experiencia totalmente diferente. ¿Quién soy yo para decir de a ti, para poner en juicio de ti? Puedo opinar, pero realmente poner un juicio sobre ti no tengo ni idea de lo que has pasado tú por la vida para ser como eres. No tengo ni puñetera idea. Además es que todos venimos a desvelar información. Cualquier persona, por mucho que odies a esa persona o por mucho que lo quieras, todos venimos a lo mismo. O sea, ese mismo que puede ser malvado contigo, por la tarde puede estar conmovido con su hija, ¿no? Por cantar una canción. Entonces, todos venimos a desvelar esa información y el no juicio, que realmente es complicado por cómo nosotros vivimos una sociedad que nos aplasta, ¿no? Sí. Como con esa pisonadora, trituradora de emociones. Y me reía porque una de las partes más bonitas que cuando en alguno de los encuentros, ¿no? En alguna de las charlas, cuando compartimos, es el ver al otro como un bebé, como un niño que está incluso aprendiendo a andar. ¿Cómo ves tú a un niño que está aprendiendo a andar cuando se tropieza y se cae? Le dices, ya lo has hecho mal otra vez, no sé qué. O le miras con ese amor. Exacto. Que estás mirando, bebé, o cuando estás mirando un cachorrito. Es perfecto como es. Porque nosotros no nos vemos así y tenemos un ogro interno. Tenemos un capataz interno que nos machaca mentalmente continuamente. Y es producto de una sociedad que ha alimentado eso. Que ha alimentado esa desconexión y esa falsa creencia de que no eres ese ser, que eres un personaje, que eres Salva, que eres Raúl, que tienes estos padres, que se supone que tienes que hacer esto, que eres... Bueno, es que ya no somos ni tal persona. Ese es ingeniero. Exacto. Ese es el dueño de la empresa tal. Y te identificas con eso. Y la gente nos identificamos con eso. Eso soy yo. Y no con el amor. Y es increíble. O sea, el amor es el instinto básico, no la supervivencia. O sea, cuando, ¿sabes? Decimos en esta cultura Sí. que la supervivencia es el instinto básico. Si fuera el instinto básico ya estaría más que garantizado. O sea, tú en una sociedad que el instinto básico fuera realmente la supervivencia, ya se hubiera montado todo para que todo el mundo pudiera sobrevivir sin más. Entonces, por ejemplo, cuando ves imágenes de la Dana o lo de los trenes ahora o muchas otras cosas, Sí. gente que va a salvar a otras poniéndose en peligro a sí misma, eso es amor. Claro. Eso es conexión con el otro. Eso es lo que realmente tiene sentido. O sea, o tú no darías la vida a lo mejor en un momento dado por alguien que quieres. Claro. Entonces somos ese amor y eso es lo que permanece. Yo creo que estas prácticas milenarias, cuando te he preguntado qué es para ti el budismo, ¿no? O sea, lo has definido en dos palabras. O sea, es que es así de simple y nos perdemos en miles de cosas y lo olvidamos lo que somos. Fíjate hasta qué punto estamos sumidos dentro de una sociedad que constantemente estamos recibiendo impulsos que son contrarios a nuestra propia naturaleza, que van en contra de todo lo que realmente somos. Incluso en el budismo son muy conscientes de que una mentalidad oriental es diferente a una occidental y viceversa, ¿no?
Con lo cual, yo he visto a grandes maestros hablar sobre sus comunidades y que somos unas comunidades, una comunidad con mucha expectativa y con muchas ganas de resultados y rápidos. Eso hace que no se entienda bien, no se comprenda bien cuál es el fondo del budismo, que hay personas que pueden estar practicando muchos años, pero no han entendido nada porque luego no lo aplican. Incluso he visto cómo las enseñanzas se reducen para los occidentales porque se entiende que el ritmo y el estilo de vida que tenemos en Occidente es diferente al de Oriente. Entre comillas, ¿no? Evitando las grandes ciudades también viven a ritmos vertiginosos. Pero la aplicación de toda esa filosofía en un mundo moderno, somos muy resultadistas, queremos resultados muy rápidos y queremos que nos funcione y queremos sentirnos bien. No tenemos paciencia. Eso necesita un proceso y cada persona tiene un ritmo totalmente diferente a otro. Hay personas que lo integran rapidísimo y hay personas que están medio practicando y cuando llegan a su casa le gritan a su pareja. ¿Entiendes? Entonces, este mundo en el que vivimos es un mundo muy confuso, porque por la mañana sientes una cosa, piensas una cosa 100% y por la noche piensas totalmente lo contrario. Hay mucha confusión. Para mí, la filosofía budista, todo el conocimiento que yo he podido adquirir me ha servido para implementarlo dentro de este sistema, con lo cual consigues una perspectiva que te permite ver dónde estás, en qué punto estás, en qué mapa de tu vida estás, cómo te sientes cada día. Yo me pregunto cómo me siento cada día. Lo hago de forma natural ya. Yo recuerdo que al principio era agotador. Tomar conciencia y ampliar tu percepción de todo lo que te rodea era agotador. Ahora, como te estaba explicando al principio, disfruto de este momento, me conecto, no sé muy bien cómo lo hago, pero lo hago y expreso, valoro tu intención, valoro tu motivación, sé que hay una cámara que está grabando, hay un audio que se está grabando, hay unas luces que enfocan al techo, la percepción y mi experiencia de vida, cuando pasé por el budismo, que para otras personas era otro tipo de herramienta, ¿vale? Cambió totalmente, absolutamente. Para mí fue una apertura que cuando yo recuerdo esos momentos de apertura, me emociono. Del agradecimiento, incluso de esos obstáculos que me han hecho ser mejores, ¿no? Hay una monja que decía... Yo le decía, es que claro, es que hay muchos obstáculos en la vida y iba yo con el victimismo, es que claro, ahora resulta que me viene esto y me dice, yo me postro ante los obstáculos. Bueno, pues paso palabra, ¿sabes? En ese momento no estás pillando porque estás en tu drama, claro, no. Pero luego cobra todo el sentido. Son procesos individuales con ritmos diferentes. Mira, eso que has dicho de los ritmos, incluso a nivel de lo que es el budismo y cómo ha tenido que tropicalizarse el budismo para que en Occidente prestemos atención. Hemos pasado que de sea más ecológico, ¿sabes? Sí. Y hay una cosa que es increíble que pasa por alto, es con el yoga. El yoga en sí misma es toda una sabiduría que toca el crecimiento personal, espiritual, es una conexión con mucho más, ¿no? Ahí, en la India, por ejemplo, si tú dices que eres Dios, todo el mundo te va a decir, felicidades, ¿te has dado cuenta? Claro, aquí dices que eres Dios y te dicen... Exactamente. Van a decir que no. Entonces, y llega aquí un yoga que es simplemente hacer posturas bonitas. Además, con esos leotardos bien apretaditos, para que se te vea la figurita, que yo no tengo nada en contra. Me encantan las cosas estéticas, me encanta la belleza, me encanta el cuidado, el culto del cuerpo, pero tengo que decir en honor a la verdad, porque aquí hablamos de verdades, que el yoga es una práctica milenaria que está en conexión con con la divinidad, con un sentido de vida, con unas meditaciones, o sea, es un mundo súper amplio, muy, muy amplio. Claro. Y el budismo en esto creo que lo ha cuidado mejor. Fíjate, yo creo que el budismo en esto es como...
tiene como hay una especie de... Sí. No sé si que también tiene esa parte como de religión, por Claro. así decirlo, que es más estricta, ¿no? Claro, para que... Claro, por ejemplo, mi linaje son 900 años de conexión ininterrumpida. Claro, eso necesita una estructura monástica que hay detrás para que todo eso perdure. Hay muchas controversias dentro del budismo. Muchas. No todo es... Por eso te digo que este plano es súper confuso. Y hay tantos budistas como personas que lo practican, ¿no? Totalmente. Y Buda no era budista, como dicen. Y además, todas las artes nobles, al igual que las religiones, la base, yo que he podido estudiarlas, hay unos valores que están muy en común. Pero ¿qué pasa? Como luego todo pasa a través del filtro del ego o de esta sociedad que es consumista y resultadista, pues hay esas distorsiones que hay gente que yoga, por ejemplo, que yoga es unión de cuerpo-mente, que la utiliza como un deporte. Bien. Y no hay un trabajo interno. Entonces, yo siempre digo, mejor ir a yoga y tomártelo como un deporte que irte, por ejemplo, a intoxicarte con lo que sea. Correcto. ¿Entiendes? Porque al final siempre hay un punto en el que algo cala. Siempre hay una semilla. Cuando tuve estos satoris de wow, la unidad, tal, no sé qué, no sé cuánto, lo que te surge son ganas de compartir eso. Y no te das cuenta y vas con tu ladrillo del conocimiento y le pegas a tu amigo, ¿sabes? Y te dice, ¿estás bien? Y tú, pero es que he descubierto esto, qué tal, que no sé qué, la espiritualidad, la toma de conciencia. Claro, tío, estás abordando a una persona, estás metiéndote en su proceso, lo estás haciendo con la mejor intención, pero estás haciendo daño. Correcto. De forma inconsciente, le estás provocando rechazo. Y 5 años más tarde te viene y te dice, recuerdo aquella conversación que tuvimos en aquella mesa de aquel café, ahora entiendo lo que me dices. Es que todos estamos dormidos a una falta de información, ¿no? O sea, al final, por eso yo creo que, ¿sabes eso cuando hablan de despertar, ¿no? Dices, pues a ver qué le vas a decir que está despertando, a ver si se quiere volver a dormir. Claro. Es un poco eso, irle con tu verdad a una persona que está en un proceso. No deja de ser ese amor, ¿no? Que ese niño que están dando y se tropieza. Sí. Y lo dice, ay, me tenía que haber esperado, ¿no? Sí. Pero esto es lo bonito. Y abrir a una espiritualidad, un campo de conciencia, un campo de experiencia vital, entendiendo estos procesos, tanto para el que quiere despertar como el que no entendía cuando le iban a despertar. Claro. Es maravilloso. Todos estamos con esa falta de conciencia en algún sentido, en alguna parte, ¿no? Todos. Bueno, totalmente. Claro, yo hay aspectos que estoy totalmente perdido. Pero los pocos que pueda tener cierta claridad, estos son los que hay que potenciar. Pero yo creo que, mira, el primer perdido es el que no sabe que está perdido. Pero nosotros cuando el primer despertar, por así decirlo, es como, vale, yo todavía tengo que evolucionar muchas cosas, pero ya lo haces con una conciencia. Sí, sí. Por lo menos Fluye más. Fluye más. Claro. Y entonces es el primer bofetón, ¿no? El primer bofetón Claro. que llevas, que va acompañado muchas veces de situaciones, pues, de pérdida de un familiar, Sí. de alguna situación financiera que sales mal, pérdida de trabajo, pérdidas de pareja. Y es muy interesante aprender de estas culturas milenarias que siempre están relacionadas con lo que ahora precisamente está de espaldas y empieza a estar de cara, que es esa conexión con algo más. Nuestra conexión con este Dios interior y nosotros en Dios, con esa visión de que esta vida es simplemente un campo más de experiencia. Entonces, a través de estas culturas milenarias nos hablan de estas realidades que por otro lado nos dan paz y sentido a la realidad que estamos viviendo. Es que hay una unión de cosas y dices, bueno, aquí alguien ha montado esto Sí. para que encajen todas las piezas y no puedo... Por eso cuando empiezas a vivir y sentir, conocer, aprender a través de estas culturas técnicas milenarias, dices, wow, tiene sentido. Estas hojas de este libro, como decías tú antes, me están mirando alguien, me la han escrito para mí. Esta información, ¿cómo que viene tan directa? ¿Cómo os lo siento tan directa? Y además, fluir en ese estado que tú dices, de conciencia, en un tablero de juego que es ateo materialista a saco. O sea, que constantemente
todos los medios de este sistema te llevan a todo lo contrario. O sea, somos como la Resistance. Somos la Resistance, pero yo lo que digo siempre, te basta un rayito de luz que te den la punta de un pelo, o te den la punta de la uña, Sí. para que eso se expanda, ¿no? Esa conciencia se expanda y te dé más sentido a este plano físico que estamos viviendo. Por eso yo en el podcast muchas veces y en el contenido que vamos manejando en redes, me gusta hablar de las experiencias cercanas a la muerte, de experiencias místicas, pero no lo quiero abordar porque sí que me trae mucha viralidad, ahora que hablamos tú que eres un profesional del contenido, un profesional de las redes sociales. Que ahora en la parte final te sacaré más jugo por ahí a ver qué puedes aportarnos. Me encanta. Porque habrá muchas personas que tienen sus propios proyectos y estarán interesados en saber más. Ya estoy chocho, ya me pierdo, ya me he perdido. Sí, de las experiencias cercanas a la muerte. Justo estaba comentando, ¿no?, que no lo hago por el morbo y de tener vídeos virales. Lo hago como ese ejemplo de resurrección, como Jesús, ¿no?, de esa resurrección, de ese saber que hay una vida después de esta, para poder, en la medida de lo posible, aliviar el sufrimiento. Aliviar el querer apropiarte de lo que tiene el otro, del resultado final, al precio que sea. Porque muchas veces, muchas personas nos vemos abocadas a conseguir resultados por encima de nosotros mismos, por encima de los demás. Y dices, wow, aquí estoy traicionándome a mí, traicionando a los demás, y la vida deja de tener sentido. Y por un tiempo, a muchas personas les puede servir, porque puede ser que sea ese resultado más material, ese resultado del entorno que te aplaude, pero en realidad estás cavando un agujero sin fondo. Ese tipo de falta de amor es un agujero sin fondo, no se sacia con nada. Y lo único que nos sacia, que nos da sentido, es el amor. Es encontrar esa verdad en el amor que nosotros tenemos a nosotros mismos, hacia lo demás y hacia la creación. Entonces... Esa es la dirección. Esa es la dirección. Esa es la dirección. Esa es la dirección. Pero yo mismo me pierdo a veces en mi propio contenido. Le debe pasar a mucha gente que nos pueda estar escuchando, ¿no? Decir, vale, ¿cómo expreso yo algo que a la vez, casi con la velocidad que me está pidiendo las redes, a la vez será auténtico? Porque esto lo estoy haciendo por algo. O sea, lo hago como parte de mi crecimiento y mi expansión espiritual, en mi recordar mi propia esencia, pero me tengo que lidiar con un mercado que me pide hashtags, que me pide una calidad de imagen, de sonido, de tal. No sé, ¿qué consejo me puedes dar? Creo que es fácil de decir, pero la confianza. Vale. O sea, tienes que confiar en ti 1000%. ¿Vale? Si te equivocas, darte cuenta rápidamente que te has equivocado y volver a retomar el camino. Pero para mí hay algo que me acompaña siempre, que forma parte de mi balance, es esa confianza interna. Esa confianza tiene que acompañarte siempre de lo que estás haciendo es por ahí. ¿Vale? Pero esto es el resultado de mucho trabajo interno. Pero cuando, por ejemplo, haces un vídeo y dices, hostia... No, independientemente... Me han dado 5 likes. Independientemente de lo que esté sucediendo fuera... Ajeno a la estadística. Ajeno a la estadística. Es desapego al resultado. Desapego al resultado. O sea, nadie puede ganarte a ti siendo tú. Con lo cual, ese es tu valor. Es el valor que tú aportas. No hay nadie que pueda ser como tú. Ni pueda aportar desde donde estás tú. Ni nadie que tenga una experiencia exactamente igual a la tuya. Obviamente hay muchos extractos y muchas capas técnicas, ¿vale? Publicidades, lanzamientos, estadísticas, etcétera, etcétera, etcétera. Formas de hacer contenido, incluso formas de manipular para vender más. Yo eso lo he visto y lo he vivido, ¿vale? Ese marketing norteamericano, que es muy agresivo. Cosas buenas que pueden tener, la mentalidad es muy buena, ¿no? Pero quizás esa forma de presionar no va alineado con lo que yo siento. Hay muchos extractos, pero al final, obviamente, hay que escuchar el mercado, tienes que ser tú mismo, tienes que ir por ese camino, pero si, por ejemplo, por ejemplo, si a ti te encanta la literatura etíope, pero no se venden libros de literatura etíope, hay que cambiarlo, hay que mover.
Hay que ser flexible y no acabar hundiéndote por querer llevar esa pasión hacia adelante. Cuidado con la pasión también. Es una energía muy potente. Siempre tienes que encontrar tus herramientas para tomar perspectiva de lo que está sucediendo, para poder tener esa visión un poquito más que te salga de tu propio ego y poder observar, pero esto es mi forma de proceder, mi forma de gestionar mi vida, que no tiene nada que ver con la tuya quizás, o con la de otra persona que puede estar viéndonos. Es curioso, ¿no? Como hay muchos motores que llevan a acciones, ¿no? O sea, la ambición es un motor muy fuerte, pero es lo que decíamos, una ambición que no tiene esa pasión creadora desde tu esencia, que te lleve a un éxito que está basado en quién eres tú, lo que quieres entregar a los demás siendo tú, te estás metiendo te estás cavando una tumba, sí, de oro. Claro. Pero es una tumba. En cambio, el otro te puede dar una libertad, ¿no? Y la confianza es otra forma de amor. O sea, es una expresión de amor total. Hacia ti. Hacia ti. No te falta nada. Es directo. Es directo. Esa confianza va a ser, para mí es la base de mi motor, y luego es escuchar lo que sucede a tu alrededor y ver qué acciones estoy tomando y cómo están afectando a mi entorno. Luego rodearte. Obviamente que cuando tú comienzas vamos a hablar, ¿no? Cuando tú comienzas a vibrar de forma diferente a como has vibrado con tus amigos de toda la vida, que comienza ese distanciamiento, llegan personas a tu vida que que resuenan más, están más en consonancia, más en coherencia, valores más alineados. No nos conocemos de nada, pero hablamos y nos entendemos en un minuto. Escuchar a esas personas también es rodearte de un entorno en el cual te ayude a sostener y que te aporte siempre, que te vaya aportando. Entonces, con ese complemento, todo ese complemento externo que hay, que al final es una proyección tuya también, bueno, una parte de tu proyección, hace que esa confianza tenga sensación, tío, es que no te falla. O sea, esa luz de esperanza, cuando estás jodido, cuando estás en el barro, cuando estás ahí metido en el fondo, piensa, proyecta esa luz de esperanza que acaba llegando. O sea, el trabajo más intenso que he hecho yo ha sido con la impermanencia, con el miedo a la muerte. Y al final, todo pasa. Todo pasa. Lo bueno y lo no tan bueno. Todo pasa. No te apegues a eso. Lo importante es cómo estás viviendo el aquí, el ahora, cómo te estás sintiendo. Esto es muy fácil, es fácil decirlo, pero... Pero tenemos que hablar de esas verdades. Exactamente, es fácil decirlo, pero ponerlo en práctica no es tan fácil. Tenemos que poner el listón, es que no es ni alto ni bajo, es el listón de esa verdad. Esa excelencia. De esa excelencia, pero desde el amor, no desde la exigencia del resultado. Exacto. El otro día hablaba en una de los encuentros, ¿no? De cómo nos educan. Entonces, hoy en día las asignaturas le llaman incluso competencias. Claro. Para estudiar. Y educar significa sacar de dentro. Y vivimos en una sociedad que nos ha separado. No, tú vas a terapia. No, tú vas a formarte. No, tú vas a compartir. No, tú vas a sanar. Perdona. Cuando tú comprendiste, sanaste. Cuando sacaste de dentro tu esencia, sanaste. Cuando compartiste, eras tú haciendo tu propio proyecto, haciendo tu propio propósito al servicio de los demás. Cuando tú recibes esa abundancia, a través de lo que eres, es el éxito. Entonces, venimos con un machaque social que nos hace... Yo esto lo sé, te lo estoy diciendo a ti, pero lo he oído 40 veces al día. Es que hasta el significado de las palabras con las que nos expresamos cada día, entretenimiento, o sea, entretén y te miento. Yo qué sé, la televisión te canaliza y te programa. O sea, es que cuando empiezas a sumergirte un poco y a tener ese tiempo para investigar, porque hay que tener cierta inteligencia emocional y luego esas ganas de investigar y dedicarle tiempo, comienzas a descubrir que hay vida. Cuando te sales un poco del raíl, existen otro tipo de cosas que están fuera del sistema que a mí sí que me cierran. Me cierran mucho más que muchas cosas que están dentro del sistema. Hay una revolución interna que le estamos viviendo ahora nosotros, que es la verdadera revolución para llenarnos de ese amor, para luego poder
expresarlo y tenemos que alcanzar esas verdades de cómo está creada esta sociedad, Exacto. de las mentiras en las cuales estamos navegando, el propio DNI que nosotros tenemos. Exacto. La televisión, las noticias son los medios de publicidad de los políticos y los políticos a saber qué intereses hay detrás. Que nosotros somos como ovejas, Claro. rebaños para ellos, que nos sacan nuestra energía, nos sacan nuestro poder creador. Exactamente. Si nos tienen con miedo, si nos tienen ignorantes, si nos tienen enfermos, vamos a poder crear, vamos a poder ser esa esencia, o lo vamos a tener más difícil. Claro, es que hay una comparativa muy sencilla. O sea, cuando nosotros tenemos las capacidades de crear y de destruir, o sea, en cierta manera somos nuestro propio Dios, Dios creador y Dios destructor. Entonces, yo cada día pongo al servicio de mi propio propósito, de mi propia intención, todos mis medios, mis capacidades y mi capacidad de crear o de destruir algo. ¿Vale? Yo como persona individual en mi vida. Y todo eso afecta a mi entorno. ¿Qué hace el sistema? El sistema hace exactamente lo mismo. Utiliza todos sus medios, todo su potencial para crear a través de nosotros su realidad. Entonces, para mí es una realidad terrorífica. Y se está haciendo tan evidente. Es curioso porque hay muchas Es una cosas. manipulación total. Una manipulación total. Y se está haciendo tan evidente ahora. O sea, era evidente para personas más despiertas, que en su momento también se les ha llamado conspiranoicas. Sí. También hay niveles de conspiranoicos, o niveles de querer creer en lo que quieras creer, ¿no? Exacto. Pero yo simplemente la base que le doy es esa. Nos están manipulando y nos están sacando pues sus propios rendimientos, sus propias, vamos a decir, maneras de ver el mundo. Agendas. Agendas. A través de una serie de recursos, a través del cine, a través de las noticias, a través de las leyes. Entonces, cuando llegan los momentos de verdad que es, oye, yo quiero emprender, yo quiero crear. Quiero crear. Aportando al mundo una serie de cosas. Yo quiero tener mis propios huevos de mis gallinas. Oye, ahí hay un montón de terrenos, de montañas. Oye, pues yo me gustaría tener un trocito para poder cultivar. Sí. No puedes. No puedes. Tú no puedes decir, ahora no tengo DNI, ahora me voy a vivir allí. No puedes. Obstáculos constantes. Entonces, ¿de quién es mi vida? ¿Mi vida es mía? Claro. Lo que me han educado, ¿por qué me han educado eso? ¿Por qué se educa así en los colegios? ¿Por qué los profesores educan de esa manera? ¿Por qué todos estamos metidos en eso? Claro. Entonces, ¿qué pasa? Yo creo que ahora se está haciendo tan evidente las contradicciones, se está haciendo tan evidente que la propia espiritualidad, cada uno como quiera verla, pero al final es ese llamado interno de saber quién eres y tu propia voluntad en conexión con los demás, se está haciendo como ese bálsamo que dice, yo a través de esto puedo transformar. O por lo menos va a haber aquí como una especie de choque de un colapso que va a haber, ¿no? Entre personas que están despiertas y un sistema que es opresor. Y ya lo estamos viendo. Sí. Con violencia incluso. Claro. Estamos viéndolo. Vamos directos a dos realidades diferentes, distintas. Vamos a vivir como dos realidades diferentes. Unas que están personas que han encontrado un camino, han encontrado un sentido, un porqué, un para qué en la vida, tomando conciencia de todo lo que les rodea y dónde están, y personas que continúan de forma automática dentro del sistema, ¿no? Yo creo que vamos directos hacia ese lugar, desgraciadamente. Sí, se vienen situaciones, se vienen retos para la humanidad fuertes. Vivimos una época que está ahora mismo ya rota. Vivimos una época que estamos viendo como estamos siendo testimonios de esa decadencia, como la Roma cuando se caía. Y vamos a vivirlo, vamos a ver, por lo menos parte. Puede esto durar siglos, no sabemos. Luego, como la humanidad, por lo menos en nuestra encarnación, pues ya no estará. Pero sí que siento que esto que estamos haciendo aquí y ahora forma parte de esa
ganas que tiene la humanidad de poder vivir libre. Esta maravillosa palabra, ser libres, ser creadores. Ujú. Que esto es lo que nos ha dado Dios, ser libres y creadores. Claro, y gracias a esta evolución, o dentro de este sistema, ahora tú y yo podemos compartir y no queda en esta habitación. Esto se expande en las redes sociales con esas limitaciones, ¿no?, que hay, que te pueden cerrar el canal. O sea, censura. ¿Te lo puedes creer? Pues sí, hay censura. Entonces, ahora, pues la tecnología se ha puesto a un nivel... Eso es violencia. Claro, Esa es la violencia claro, que te decía claro, antes. claro, ¿eh? claro. Es- O sea, la tecnología se ha puesto a nivel usuario, que todo el mundo puede transmitir y todo el mundo puede expresar su opinión y puede compartir su experiencia de vida y su visión. Entonces, claro, ahora hay mucha información que no es no corresponde con la información oficial. Claro. Y te das cuenta de ese contraste, de esa manipulación, y ahí ya entra pues lo que tienes que elegir, lo que sientas que debes elegir. Van a venir retos, van a venir confrontaciones, van a haber revoluciones, van a haber cambios. Y es importante estar en conexión con ese amor real para los cambios que vienen, porque va a ser la única... Pues si no iremos de como el péndulo, ¿no? De tesis, síntesis y antítesis, ¿no? O sea, es como ir de un extremo a otro y al final es como, bueno, el ejemplo que ha habido ahora con el feminismo. El extremo del feminismo que había que hasta las propias feministas ni se identificaban con eso, ¿no? Sí. Pero como era lo que todo el mundo decía, pues todo el mundo, pues sí, hombre, pues si los hombres hemos sido tan malos, pues no. Y luego ya dices, oye, pero esto se está utilizando políticamente, está sacando réditos, si que dice del feminismo porque dice soy socialista, soy feminista, pero luego se va de putas, luego es un machista. No. Esto es una utilización de lo que estábamos hablando, de ese poder que nos absorbe nuestros recursos energéticos, nuestros recursos de vida, para luego ellos hacer su propia vida. Y cómo nos utilizan a nivel emocional, ¿no? Entonces, por eso creo que es tan importante este conocimiento, para no ser manipulados ir de un extremo a otro. Claro. Por eso, en el momento que se pida un cambio real, yo creo que va a llegar un momento que se va a declarar a los políticos, a las farmacéuticas, a los medios de comunicación, a otros más, me estoy dejando más, como una especie de terrorismo de Estado, como un genocidio a la humanidad. O sea, todo lo que hacen esos grupos de poder hacia el resto de la humanidad. Estamos hablando de que un 1% de toda la humanidad está manipulando a toda la humanidad. Sí, así es. Y entonces cuando te empiezas a hacer preguntas, ¿no? Oye, ¿y yo por qué no puedo cogerme aquí un trozo de terreno? Y, oye, pero cuidándolo, ¿eh? No te digo, no, en serio, cuidándolo. Y tener unas gallinas, ¿qué estoy haciendo de malo? No, es que te vienen con los miedos. No, la gripe aviar. La gripe aviar. Pero si viene aquí un pajarito que está suelto y coge la gripe aviar, ¿y por qué yo tengo que tener mis gallinas encerradas? Si también la gripe aviar puede ir de una paloma a otra paloma. Total. Estamos siempre... Entonces la gente estamos como tragando, pero está haciendo tan evidente esa falta de conciencia que por eso yo abogo a esa espiritualidad para la transformación. Porque si nos ponemos, por ejemplo, ahora, ¿no? Hay gente que con el tema de la inmigración dice, pues ahora, no, hay que defender ser católico, hay que defender a Dios y todo lo que sea a Dios, bien. Pero no estás haciendo sin conciencia, tío. O sea, te estás yendo al extremo para defenderte de los musulmanes. Exacto, es la polaridad siempre. Es la polaridad, no desde el amor. Entonces, si yo trabajo desde el amor, las realidades, que es esa espiritualidad, que es esa conexión contigo mismo y con algo más, hay un cambio real. Hay una verdad en todo eso. Total. Que me encanta compartirla, que era contigo. Además es que, claro, una de las enseñanzas más importantes, o sea, una de las cosas que aprendí es que a través del budismo, de la dualidad de este reino, ¿no? El reino de los humanos, la dualidad y la polaridad que vives cada día al final siempre es división, ¿no? Como dice, el sabor único de Buda es el punto medio, ¿no? Es encontrar ese equilibrio entre esas dos energías y saber fluir y navegar entre esas dos energías.
y vivimos en un mundo dual donde nos regimos con frío, con calor, con alegría, Si con no dices tristeza. lo que tú Siempre. quieres, ya es tu enemigo. Si ya no te identificas con tu equipo de fútbol o con tu tal, el otro es el malo y tú eres el bueno. Sí, el Entonces, sentimiento de pertenencia. deshumaniza al otro. Ya como no es humano, lo puedo maltratar. Claro, y es que al final es el resultado de este sistema del cual Dios te lo deja fuera, cuando eres tú mismo. Con lo cual tienes tantos vacíos internos que te agarras a un partido político o te agarras a un equipo de fútbol por sentirte que perteneces a algo, cuando tú ya eres todo. Totalmente. Lo que pasa es que no lo recuerdas. No lo recuerdas y hay esa parte de cómo está montada la sociedad y gente que está Eso es. controlando la información que nos llega Claro, y nos tiene ahí. Pero ahí la verdad es imparable. la verdad es imparable. La verdad es imparable. Salva, ¿te apetece comentar alguna cosa más? Bueno, yo creo que al final sí, la verdad, ¿no? El hecho de saber la verdad. Hace unos cuantos años descubrí un terapeuta así mayor que acompañaba a enfermos terminales en sus últimos momentos. No recuerdo el nombre, pero él se hacía llamar titirapeuta o algo así, titirapeuta. Era un tío así mayor y también ayudaba al sector sanitario, que estaban muy, muy quemados, y siempre salía con una bata quemada, ¿no? Conocer la verdad es abrir el estuche, que es tu vida, haberte atrevido a coger esa cremallera y abrir el estuche y ver qué hay dentro. Y él se daba cuenta de que había muchas personas que llegaban a ese punto, a punto ya de desencarnar y dejar este plano, que ni siquiera habían abierto el estuche ni lo habían tocado. No sabían que tenían un estuche para abrir. Y esa era la gran tristeza con aquel gran arrepentimiento que se iban esas personas. El no conocer su propia verdad. Yo cuando acompañé a mi padre en su proceso de enfermedad, yo me di cuenta de que mi padre no me conocía, pero era porque tampoco se conocía a él mismo. Entonces, hay que tomar conciencia de que tenemos un estuche, que hay que abrirlo y que hay que mirar qué hay dentro para encontrar tu propia verdad. Yo creo que eso sería... Creo que esa es una de las... Creo que es mi motivo de vida. Seguir conociéndome a mí mismo, llegar a ese punto en el cual tienes que desencarnar, dejar este avatar y haber dicho, bueno, ha estado bien. He vivido consciente. Yo creo que venimos aquí con una serie de plan de alma y en este plan de alma pues elegimos, ¿no? De alguna manera, no sé hasta qué punto, pero elegimos el sitio donde venimos a vivir, o sea, el país, de alguna manera también tus capacidades físicas, psicológicas, ¿no? Lo que decíamos antes, el carácter, ¿no? El pronto, ¿no? Para a lo mejor una de las misiones que tienes en la vida simplemente es controlar tu ira y entonces experimentar como alma, que el alma es ese almacén de información de las emociones, tanto buenas como malas, ¿no? Que viene a comunicar y viene a expandir luego, pues a nivel espiritual, lo que tenga que expandir, ¿no? Entonces, en ese compartir con tu padre, yo creo que conectamos cuando cualquier persona que acompaña a otra persona que está haciendo la mudanza, forma parte de un plan, forma parte de una misión, ¿no? Y sin decir misión aquí como algo grandilocuente, pues puede ser simplemente el aprender a valorar la vida con el gran acto de amor que hizo tu padre de a lo mejor venir a esta vida sin Eso conectar con él mismo y ver tú ahí, decir, wow, pues esto es una lección y lo único que puedo hacer yo sí es valorar mi vida. Eso es. Eso es. Yo siempre digo que también a mí me pasó cuando mi padre falleció, yo no tuve tiempo de despedirme, se fue de un día para otro. La muerte de mi padre me ha acercado más a Dios. El superar todas esas dificultades, el afrontar quién soy realmente y en estar en esa búsqueda constante, para mí esa conexión con Dios. Bueno, Salva, no está mal para ser el primer podcast que grabamos. No está nada mal. Vamos a dejarlo aquí, si te parece.
vamos a seguir con nuestras vidas, con nuestro trabajo. Eso es. Podéis encontrar a Salva en sus redes sociales, las dejaré por ahí. ¿Cómo es tu red social? Pero yo te llamo siempre Bueno, Salva, es somos amigos. Carmart74. Hay que por ahí. hacer un rebranding ya. Vale. Pero bueno, esto también viene vinculado con el tema del budismo y mi año de nacimiento. Bueno, vamos a hacer un rebranding porque estamos en finales y en inicios a la misma vez y todo sigue girando y transformándose cada día. Yo creo que lo más importante es la conexión que puedan haber hecho contigo, cualquier persona que te haya estado escuchando, que te haya estado viendo. Os puedo asegurar que es un grandísimo profesional. Todos, es que no hace falta que os diga nada. O sea, ir a ver su trabajo. Es lo más sencillo, ¿no? O sea, por sus frutos lo conocerás. Es un placer tener a personas con este calor, con esta cercanía aquí cerca y tener la suerte también de compartir fuera de cámaras una amistad. Muchas gracias, Salva, por haber estado en el Espiritual Podcast. A ti, Raúl, muchísimas gracias. Muy afortunado por compartir este espacio tan íntimo. Gracias. Gracias a ti. Hasta la próxima.